Estamos en Rumbos, un espacio donde se entretejen las ideas. Y hoy tenemos un gran honor de contar con la doctora Graciela Hierro, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Graciela, qué gusto de estar contigo. Rosaura. Hola, Julieta. Yo muy agradecida que me hayan invitado a participar en este programa. Nuevamente. El programa de hoy va a ser nada más y nada menos que sobre el aborto. Es un tema difícil, Graciela, sobre todo en este momento, cuando hay tanta polémica al respecto, cuando hay situaciones incluso que han llegado a ser agresivas en contra de los que se oponen al aborto, han tenido actitudes violentas incluso contra, no me refiero a México, sino en general en el mundo, contra las mujeres que estamos de acuerdo con el derecho a la libre procreación. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Bueno, pues yo diría que todo el mundo está en contra del aborto, porque nadie está a favor del aborto. Nadie piensa que es un hecho deseable. Lo vemos como todas las mujeres, yo creo que lo vemos como el último recurso, ¿no? Como un problema que va a solucionar un mal mayor. Claro. Yo sí pienso, bueno, que es un problema de salud reproductiva, ¿no? Porque estamos de acuerdo con una maternidad voluntaria, que no nos obliguen a ser madres o que no nos impidan ser madres, sino que sea una decisión voluntaria de las mujeres. Y yo pienso que el problema del aborto es el iceberg de la cuestión femenina, porque es la manera en que en las culturas han controlado el cuerpo de las mujeres y nos han arrebatado nuestro cuerpo. Yo pienso que si tú eres persona, tienes que ser dueña de tu cuerpo, porque claro, si no eres dueña de tu cuerpo, ¿de qué eres es lo dueña? primero de lo que tienes que ser dueña, ¿no? Sí, me imagino que obligarte a tener un bebé que no quieres es como si obligaran a un hombre a que donara o estuviera acostado 6 meses o 9 meses donándole su sangre o algunos de sus órganos a un vecino sin preguntarle si quiere o no quiere, ¿no? Sería algo de ese estilo. Bueno, yo creo que mucho más, porque la maternidad no se acaba cuando nace el bebé, Sí, sino es cuando empieza. claro. Y yo puedo hablar personalmente, tengo mi hija menor, que es psicoanalista, tiene 30 años, acaba de tener una preciosa bebé, que por cierto se llama La Huelguita, porque nació el día de la huelga. Ajá. Entonces ya tiene 1 año, 2 meses, y cuando yo la veo digo, el mundo cambiaría si los hijos o las hijas fueran deseadas como esta pequeña, que es tan amada, tan alegre, claro, tan feliz, y yo creo que para mí eso es la maternidad, ¿no? La maternidad voluntaria. Sí. Los hijos aceptados, Claro, deseados. Entonces, tu opinión es que uno debe tener los hijos que quiera, cuando quiera, y de quién es esta decisión, de cada persona, cada mujer debe decidir si quiere o no tener su bebé. Yo estoy hablando del presente, no estoy hablando del futuro, ¿no? En el presente estado de los arreglos sociales, Ajá, yo creo que las mujeres somos las que debemos decidir si queremos ser madres o no, porque la procreación está en nuestras manos. Somos las encargadas de la especie. Si nosotras no cuidáramos a los bebés y las bebés, entonces pues se extinguiría la especie, ¿no? Y como dependen de nuestro cuerpo, yo no sé qué va a pasar en los siglos que vengan, ¿no? Con los cambios que pueda haber, pero en el presente estado de cosas, nosotras, todas las madres, somos madres solteras. Y me van a decir, ¿pero por qué? Tú puedes estar casada en un muy buen matrimonio, pero la última encargada de la prole eres tú. Y si hay un divorcio o una separación, pues el 99% de las mujeres se quedan a cargo de los hijos y las hijas. Entonces somos madres solteras todos. En ese sentido. Pero esto que tú decías, nadie desea un aborto. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo, sobre todo no consideramos que el aborto sea un mecanismo de control de la natalidad. Sin embargo, yo creo que también tenemos que entender, por lo menos desde mi punto de vista como bióloga, que depende también de una etapa en la que el aborto se lleve a cabo. Yo creo que las primeras etapas de desarrollo embrionario, o sea, lo que es el cigoto, lo que es la gastro, las primeras etapas son células. O sea, no me asusta pensar en abortos en estas etapas, porque yo creo que exactamente igual que perdemos células de la piel, perdemos células por sangre, perdemos de muchas maneras células, en las primeras etapas
del desarrollo embrionario no se puede hablar de un ser humano, sino de un conjunto de células. Y en este sentido es fantástico que existan estas pastillas abortivas que se En pueden esas etapas, tomar sí. a los primeros días después de la fecundación, Sí. donde en realidad lo que haces es desprenderte de este pequeño grupo de células sin tanta carga emocional, sin tener que estar en manos de un médico que te haga un aborto, no sabes en qué condiciones. Yo creo que esto va a cambiar mucho nuestra perspectiva sobre los abortos. Pues mira, esto que planteabas tú, Rosaura, que si eso no es ser humano, es un problema metafísico. Yo soy filósofo, ¿no? Sí. En ese problema metafísico no hay manera de decir, ya es ser humano, no es ser humano. Claro. O sea, no es que esté un señorcito metido O una adentro del señorcita, como se pensaba antes, ¿no? Claro. Se pensaba antes que era el homúnculo. Claro. Sí, ¿no? que El Woody hombre Allen se- iba metido ahí adentro del espermatozoide, ¿no? Claro. En el fondo es un problema metafísico, depende de las creencias de las personas. Pero yo creo que lo deseable es que los seres humanos sean bienvenidos en tu cuerpo y en, Eso es lo importante. en la vida, ¿no? Claro. Que todos los niñas y las niñas sean deseados y yo creo que cambiaría el mundo Claro. en ese sentido. Introduzco este punto porque hay grupos como el de Provida que hace campañas terribles, amarillistas, poniendo embriones ya completamente humanizados de etapas más tardías de desarrollo, destrozados. O sea, esto es otra cosa. Y por eso yo insisto en las etapas del desarrollo embrionario. No es lo mismo, definitivamente, el practicar un aborto en una etapa muy adelantada de un embarazo que las primeras etapas. Por eso hago esta distinción. Porque las primeras etapas son células, como son células la sangre, como son células los espermatozoides que se pierden en una relación sexual que no lleva a la reproducción o de cualquier otra manera. Pero también es muy importante lo que dice Graciela, porque si en una etapa posterior tú puedes ver si tu producto está enfermo o no, y tú puedes decidir si quieres dedicar el resto de tu vida a cuidar a un niño con una serie de deficiencias físicas. Pero lo o puedes no. ver en etapas muy Pero creo tempranas, que en Julieta. ahora vamos a un Vamos a corte ver. y ahora regresemos. Estamos en Rumbos platicando con Graciela Hierro sobre un tema muy importante en este momento, creo que lo ha sido siempre, el aborto. Y estábamos diciendo, Graciela, que bueno, yo decía, y creo que tú no estabas de acuerdo, que el aborto es diferente en las diferentes etapas de desarrollo embrionario y que, al menos en mi punto de vista, este uso que hacen los grupos como el de Provida para oponerse a este derecho que tenemos las mujeres de tener el número de hijos que nosotras decidamos, en el momento que nosotras decidamos, hacen un uso muy amarillista, terrible, con fotografías de embriones destrozados. Esto no puede ser aceptable para nadie, pero yo decía, y nadie quiere eso, por supuesto, pero yo decía, un aborto que es una etapa muy temprana de desarrollo embrionario, cuando en realidad el embrión es un conjunto de células, yo creo que es algo muy distinto. Bueno, yo me voy a referir primero a estos señores de Provida que les encanta sacar fotos de fetos. Tienen colección de fetos, yo no sé de dónde sacan tantos fetos, pero les encanta, ¿no? Viven coleccionando fetos y sacándolos. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que pasa es que el problema grave del aborto es el problema de la libertad del cuerpo femenino, ¿no? El que controla tu placer te controla a ti. A nosotras nos han controlado a través de controlar el placer. ¿Cuándo puedes tener relaciones sexuales? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Cuáles son las apropiadas y cuáles no son apropiadas? Es una manera de controlar a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos dos valores que son tremendos, ¿no? Para los hombres, son importantísimos. ¿Cuál? Pues somos su compañera del placer, ¿no? Por un lado. Y somos las que procrean. O sea, por un lado el erotismo y por otro los productos, la infancia, los niños y las niñas, dependen de nosotras. Entonces, por eso es que
ese es como quien dice nuestro capital simbólico para los hombres, somos importantísimos. Entonces, claro que lo quieren tener controlado. ¿Y cómo lo quieren? Que los grupos fanáticos como este, pues sacando, coleccionando fotos de embriones, yo no sé de dónde sacan tanto. Yo tengo la impresión que para los hombres es muy importante fecundar a muchas hembras y para las mujeres es muy importante la calidad del producto. Y si alguna vez no deseamos tener un bebé por la razón que sea, que es perfectamente válida, en mi opinión podemos decidir, porque nosotras sabemos cuándo vamos a tener tiempo y energía y deseo de cuidar a un bebé y cuidarlo bien y cuándo no. Y yo pienso que es una cuestión de respeto al otro el que nos permitan abortar si lo deseamos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira, me vas a perdonar que te voy a hacer unas críticas de tu lengua. Perfecto, adelante. Dijiste los hombres y dijiste las hembras. Ay, perdón. Nosotras no somos hembras, somos hombres, mujeres, ¿no? Y luego dijiste que tenían que permitirnos, yo te diría, es un deber moral, ¿no? Nuestro cuerpo es nuestro. Entonces, para ser una persona necesitas ser autónoma. Tú decidir lo bueno y lo malo de tu vida. Y no que alguien otro te diga, el señor de Provida o cualquier señor, yo sé mejor que tú lo que a ti te conviene. Sí. Entonces tú no eres una persona. Las mujeres tenemos el deber de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, por eso yo creo que nosotras, como tú dices, las mujeres tenemos una inteligencia, no es innata ni por esencia, pero como nosotras somos las que cuidamos a los bebés y a las bebés, nosotras deseamos tener hijos o hijas en un momento dado y en otros no, claro, porque no podemos cuidarlos. Claro. Porque si tú puedes largar un espermatozoide así, pero largar un óvulo es un compromiso muy grave y las mujeres lo sabemos y vivimos a la altura. No quiere decir que todas seamos unas madres maravillosas, no. Habrá unas mejores que otras, unas muy malas. Yo no estoy diciendo que las malas, los malos son los hombres y las buenas las mujeres, no. Nosotros amamos a los hombres, pero nosotras sabemos que la responsabilidad de la especie está en nosotras. Y sabemos la diferencia entre un hijo deseado y un hijo o una hija no deseada. Los hijos deseados son como la maravilla, el milagro que te llega. El hijo o la hija no deseada es un problema. Es como un castigo, ¿no? Sí, yo creo que este punto es importante, el que las mujeres tenemos la capacidad de decidir cuándo queremos tener un hijo, porque sabemos cuándo lo vamos a poder cuidar, cuándo tenemos el tiempo, el amor necesario para desarrollar a ese hijo, para propiciar un desarrollo deseable de ese niño. O sea, naturalmente un hijo no deseado es un hijo no querido, como alguien rechazado, como alguien no querido, como alguien que después también va a rechazar, igual que fue recibido él así de esa manera, ¿no? Yo también tenía una rectificación. Bueno, puede que Estamos aquí para aprender, Graciela, gracias. ¿No? Que además sabes de este tema. Es que no nada más depende de que sea deseado por ti o que tengas el tiempo para cuidarlo. Puede que no existan las condiciones para que tú puedas hacerlo, sí. Que no tengas un trabajo, que no puedas mantenerlo, que tengas 4 hijos, porque generalmente las mujeres que recurren al aborto son mujeres que tienen más de 4 hijos, no son la que nomás tiene un hijo, o la adolescente. Hay muchos adolescentes, pero la mayoría de los abortos, según creo yo, son entre mujeres que tienen muchos hijos. Entonces, si tú ya tienes una cantidad enorme de hijos, no es que no tengas capacidad amorosa, pues que no tengas ni capacidad económica, ni física, ¿no? Como para que el hijo o la hija puedan estar en un lugar adecuado. Además, yo me imagino que en este problema del aborto no se trata de forzar a ningún médico a aplicar abortos si va en contra de su código ético de vida, sino la idea es dar libertad a las personas que quieran practicarse abortos y los médicos que quieran practicarlos que lo hagan libremente. Me imagino que no se trata de imponer a nadie. Pero si el aborto es legal, y si ellos trabajan en una institución de salud, más vale que lo acepten. Ahora yo voy a decir una cosa que no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo pienso que en este país, en México, el problema del aborto es un problema económico. Claro. Si tú tienes dinero,
puedes ir a que te hagan un aborto en los mejores hospitales de este país. Las mejores O si no, condiciones. te puedes viajar a Estados Unidos, Claro. o te puedes ir a España, o te puedes ir a Italia. Hay muchos países donde el aborto es legal. Claro. Entonces es una cuestión económica. Por El supuesto. problema grave es con las mujeres que carecen de recursos y son las que recurren a los abortos estos tremendos, Clandestinos. donde arriesgan a los clandestinos, donde arriesgan su vida y se mueren. Se dice que de cada 4 mujeres que se mueren pero en las instituciones de salud, no sabemos de otras, ¿no? Sí. Una muere por un aborto mal practicado. Vamos a tener un corte y vamos a regresar con Graciela Hierro. Vamos a ir hablando de este tema tan importante que es el aborto. Estamos en Rumbos, platicando con Graciela Hierro sobre el aborto. ¿Cómo te gustaría que fuera este problema del aborto en el futuro? Pues a mí lo que me parecería ideal es que el aborto fuera legal, como es en algunos países. Y si me permiten, les cuento una experiencia de una de mis hijas que estaba casada y vivía en Londres. Entonces, cuando ella sintió que estaba embarazada, fue al lugar apropiado, ¿no? Para que era la salud pública, ¿no? Para que le hicieran el examen. Ella estaba encantada de estar embarazada, pero llegó ahí, le preguntaron su nombre y le dijeron, sí, le hicieron el análisis y dijeron, sí, estás embarazada. Si tú quieres continuar con tu embarazo, pasas a esa puerta. Si tú quieres interrumpir el embarazo, pasas a esa puerta. O sea, sin preguntarle, como es legal, sin preguntarle si se justifica, si tu esposo quiere, si tu mamá está de acuerdo, si los señores de Provida opinan que sí. Si la violaron Entonces, o no la violaron. Nadie le preguntó nada. Entonces, claro, mi hija, por libertad supuesto, de es tengo una nieta divina de 22 años, pero ella hubiera podido tener un aborto sin que nadie le preguntara nada. Ni la Decidida trataran por ella, como porque es legal. sucia, ni como Nada, fea, nada, ni absolutamente. como asesina. Entonces, para mí Una ese persona sería, con capacidad y yo de creo decisión. que eso, y también, claro, unos programas de información acerca de la protección para tener una maternidad deseada, pues también, ¿no? La educación sexual Claro. para hombres y mujeres, ¿no? Entonces, todo eso, pues ese es el producto. Entonces ya dejaría de ser un problema de salud pública y se convertiría en una decisión de las personas. Yo creo que cada vez habría menos, Claro. porque las estadísticas son que en los países donde se legaliza, cada vez hay menos. Claro. Porque hay un clima distinto respecto de las relaciones amorosas entre los seres humanos. Claro, hay una educación de la sexualidad responsable, de que tú decidas cuando embarazarte, de que lo prevengas, ¿no? De que no te embaraces porque te descuidaste, porque como a las adolescentes les sucede, ¿no? Es la primera vez que tienen relaciones, no están preparadas para evitar un embarazo y se embarazan. Entonces, bueno, yo creo que por esto también la maravilla de estas píldoras del día después, que tienen que aprender las jóvenes que empiezan con sus relaciones, que existen Pero no estos las mecanismos. jóvenes, las jóvenes y los jóvenes. Sí, lo que pasa es que estas pastillas son para las jóvenes. Pero también los las que jóvenes que se ellos den también cuenta pueden que, aprender, que claro. que es un acto de dos, Sí. ¿no? Es un acto de dos, pero digo, las jóvenes son las que pueden tomar estas pastillas después de que han tenido relaciones sexuales sin protección y pueden tomarlas y esas pastillas van a evitar un embarazo. Y ahora en muchísimas clínicas de salud, por ejemplo, en todos los CIAM, estos centros de apoyo a la mujer que ha creado el gobierno del Distrito Federal, tienen acceso a este tipo de pastillas. Las chicas pueden llegar, igual que tú decías, en esta utopía de tratar el aborto de esta manera, también ya en estas clínicas pueden llegar las chicas y no les van a preguntar nada. Simplemente un médico las va a decir. Un médico o una médica. Un médico, una médica, una enfermera o un enfermero les van a decir, te puedes tomar esas pastillas en este orden, etcétera, y con todo el cuidado del mundo, con todo
posibilidad de seguir asistiendo para que las niñas, porque aquí sí, Graciela, son las niñas que toman esas pastillas, puedan seguir siendo bien cuidadas. Ahora, hay algo muy importante que tú mencionaste, la utopía de los derechos de las mujeres es que esto se legalice, que no sea ilegal, que no tengas ningún tipo de penalización por practicar un aborto por ninguna razón. En ese sentido yo creo que ha sido un gran avance lo que se le ha llamado la Ley Robles, que yo creo que es un orgullo para todas las mujeres el que haya una jefa de gobierno que se atreva a dar un avance importante. No es el que tú deseas, no es el que soñamos, pero es un avance importante, creo. ¿Tú cómo lo ves? Pues a mí me parece maravilloso porque es la prueba de que una mujer en el poder, una mujer empoderada como Rosario Robles, se preocupa por apoyar a las mujeres en las necesidades de las mujeres, en los derechos de las mujeres. Yo la admiro muchísimo. Ella es académica de la UNAM, ¿no? Es de nuestro grupo de las académicas de la UNAM. Y entonces es una prueba de que cómo la educación te hace que tú, mujer, puedas empoderarte, ¿no? Y de reclamar tus derechos y decidir por ti misma y ser persona. Y apoyar a otras mujeres, Claro, me imagino, por que supuesto. también ella está preocupada por problemas de mujeres y es Claro. sensible a las demandas de las mujeres. Claro. Pero hablábamos de esta cuestión. La ley incluye un cierto número de causas por las que el aborto se ha despenalizado. Creo que por eso decía, es un avance, no es la completa idea que tú tienes para el futuro, la que todas queremos, pero es un avance. ¿Qué opinas? O sea, en cuanto a que se permite el aborto en la Ciudad de México, por ejemplo, si es producto de una violación, si el embrión tiene malformaciones congénitas o hereditarias y si está en riesgo la vida de la mujer. Me parece que son importantísimas las tres causales, ¿no? Pero claro, yo estoy hablando de la utopía que existe en los países donde es legal. Sí. Pero a mí lo que me parece más tremendo es lo que ustedes saben muy bien que sucedió con Paulina, ¿no? Donde es una niña que es víctima de una violación y que entonces se desata toda esa campaña en contra de ella y se dan los argumentos tan espantosos que no quiero ni volverlos a repetir, pero yo lo que veo ahora que pues va a ser un caso prueba, porque las mujeres de muchos partidos políticos, de las organizaciones no gubernamentales, las escritoras, etcétera, las feministas, la han apoyado de tal manera que esta niña pues se va a convertir en un caso prueba para lograr la penalización tremenda de la violación y la despenalización de la causal del embarazo, ¿no? Por violación. Sí, que es una monstruosidad, ¿no? Decir, como querían los diputados en Guanajuato, bueno, no todos evidentemente, pero sí una mayoría de diputados en Guanajuato querían que se penalizara el aborto incluso cuando fuera el embarazo resultado de una violación. Esto francamente parece monstruoso. ¿Sabes lo que pasa con el aborto? El aborto es la violación es un delito en donde la víctima se convierte en delincuente. Claro. Si una mujer de cualquier edad va a levantar un acta por una violación, inmediatamente se le pregunta, ¿y usted cómo andaba vestida? ¿Y qué andaba haciendo? ¿Usted lo provocó? ¿Es su culpa? O sea, se convierte en delincuente. Claro. ¿Y qué pasa con las jóvenes y con las mujeres pues que están asustadas porque son violadas en sus derechos muchas veces cuando van a denunciar una violación? Sí, Pero imagínate después tener un bebé que se parece al violador, que resulta que es un asesino serial o alguna cosa de este estilo. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Estuvimos en Rumbos. Muchas gracias, Graciela, por estar con nosotros. Nos haces una gran distinción. Al revés, estar con ustedes, que son la siguiente generación que la mía, me da mucho gusto porque veo que realmente el feminismo va avanzando.